bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Viernes 2 de octubre del año 2020 con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. De la mañana con 33 minutos. Queremos dar explicación a nuestros lectores y oyentes del diario digital La Gente. Desde hace unas 6 semanas iniciamos un proceso de cambio de servidor y hemos aprovechado para cambiar, renovar el diseño también de la página web y por esa razón no está suficientemente actualizada. Ya iniciamos el proceso ya de actualización a partir de anoche. Pero si tienen algún inconveniente es por esa razón. Estamos en la migración de archivos que no la hemos culminado, nos están ayudando algunos compañeros, pero es un proceso complejo y estamos desarrollándolo, ¿verdad? Y esperamos que nos entiendan, queremos hacerlo mejor y seguramente van a tener algunos inconvenientes. Por ejemplo, no están las canciones, no está el archivo. Todo eso falta porque ese respaldo nos falta todavía culminarlo. Así que les pedimos comprensión y paciencia. Bien, quiero enviar el miércoles olvidé esto y no me lo perdoné, me acordé hasta como las 8:40 de la mañana. Pero es que el miércoles estuvo de cumpleaños una niña a la que conozco prácticamente, tendría que 2 años por ahí. Su nombre es María Camila Álvarez Matamoros, que es como la reencarnación de doña Adelina Álvarez, que falleció ya hace algunos años. María Camila, hija del compañero Octavio Álvarez Moreno y de Yorlin Matamoros. Una niña preciosa, inteligentísima, vivísima y directa, de esas que sin asco te dice lo que piensa. No importa quién sea, como era doña Adelina, ¿sí? Doña Adelina es una maravilla. De verdad que doña Adelina es de esas mujeres del pueblo mismo, ¿no? Sandinista hasta la muerte y de las que nunca tuvo empacho en decir lo que pensaba a quien fuera. Y una mujer muy pragmática además. Felicidades a María Camila Álvarez y le ofrezco disculpas por haberme olvidado el miércoles y saludos a sus padres y a su madre. Saludos a Leonte Salgado hasta Estocolmo, Suecia, hasta allá nos escucha lunes, miércoles y viernes. Yo he dicho de que queremos respaldar a los emprendedores, a los artesanos, a los nuevos, a los que van emprendiendo su negocio en estas circunstancias tan difíciles, fruto de la aventura somocista sangrienta del año 2018 y de la epidemia que estamos padeciendo. Y una de estas compañeras, la que conozco ya hace bastante tiempo, hace que como 10 años conozco a María Berta Somarriba. Ella es artesana de La Plata. Y no crean que es artesana improvisada. Se fue allá a la zona de México, a Oaxaca, a aprender el oficio de cómo diseñar y hacer joyas de pulseras, cadenas, medallones, broches, lo que querrá, anillos. Precioso trabaja María Berta. Ella tiene un negocio que se llama Ángel de la Plata. O Ángel de Plata, perdón, tiene su página web que así se llama, Ángel de Plata, ¿verdad? Y además se fue también a California, ahí a pasar un tiempo con los artesanos de los pueblos originarios de California. O sea, una mujer que se ha preparado en el oficio, vive en San Marcos. Y su mamá, doña María Berta García, prepara productos naturales, como la jalea casera de guayaba y azúcar morena, sin preservante. 110 Córdoba vale la jalea. Entonces los invito a, si tienen un regalo que hacerle a una niña, a una muchacha, a su esposa, a su mamá,
con María Berta pueden encontrar una variedad de productos, o si quieren también las aleas, se pueden poner en contacto con el WhatsApp, repito, WhatsApp 88865475. Doña María Berta y María Berta también tienen una historia estremecedora. Algún día la puedo contar si me da permiso María Berta, pero María Berta, su padre, es uno de los primeros caídos ya con el triunfo de la revolución, allá en Teotecacinte, en la frontera con Honduras. Algún día lo podremos contar si María Berta me lo autoriza. Son las 6 de la mañana con 39 minutos. Hoy también es el aniversario de Carlos Núñez Tellez, el comandante Roque, el jefe del repliegue, miembro de la Dirección Nacional Histórica, el primer presidente de la Asamblea Nacional y un hombre de un carácter conciliador, firme pero jamás pleitista. En lo personal, yo tenía una muy buena relación con el comandante Núñez, porque fue mi jefe en distintas oportunidades y trascendimos esa relación de jefe, una relación de amistad. Recuerdo que estuvo aquí en la radio a finales de julio de 1990 y no se le veía para nada enfermo. Y la desgracia fue que la radio la queman el 30 de septiembre. Una de las esperanzas de nosotros para reconstruirla rápidamente era el comandante Núñez. Lo buscamos al día siguiente y nos dicen, hoy se lo llevaron a Cuba de emergencia porque está enfermo. Y el martes, la noticia, murió el comandante Núñez. Qué desgracia fue eso. Van a haber distintos homenajes, principalmente en León, donde era nativo, como su hermano René, como su hermano Filiberto, que también ya falleció, y sus otros hermanos, una familia numerosa. Pero Carlos Núñez fue un hombre sumamente importante y su huella quedó en la constitución política de la República, en la manera como se hizo y en lo que se hizo. Carlos Núñez fue el protagonista principal de que la constitución fuera consultada con el pueblo de Nicaragua, pese a que estábamos en guerra, y en guerra se hizo la consulta popular con cabildos en todas las cabeceras departamentales. Y hubo muchísimas modificaciones. Yo no recuerdo la cantidad, me parece que eran más de 900 modificaciones a la propuesta de constitución que surgieron de esos cabildos. Así de amplia fue la consulta y así de democrática también. Por eso esa constitución ha sido sumamente sólida. Ha habido reformas, claro que sí, pero la esencia de esa constitución no se ha cambiado. Entre otras razones porque proviene del seno mismo del pueblo de Nicaragua, y ahí está el sello del comandante Carlos Núñez Tellez, cuyo aniversario es hoy. Estamos hablando de 30 años que falleció el comandante Núñez fruto de una enfermedad. Nunca nos explicaron qué enfermedad, pero fue repentino y murió. Iba para el hospital, se estaba bañando y ahí murió. Fue un impacto, me acuerdo, salvaje. Saludos a sus hijos, a su familia, aquí en Managua y en la ciudad de León. Ve, ahorita que estaba hablando de la quema de la radio, yo quería hacerlo especial y como no había tiempo el miércoles, entonces dije, el viernes lo voy a decir. Miren, hay un grupo de compañeras, de mujeres, que ha sido vital para sostener el esfuerzo de Radio La Primerísima. Y que no estoy hablando del colectivo interno, que hay bastante, sino también de quienes con voluntad, por solidaridad, por identidad política con la Revolución Popular Sandinista, han trabajado desinteresadamente a lo largo de muchos años. Y quiero mencionar a estos nombres. Quiero empezar con Nuria Regojo. Sin Nuria, compañera de Pablo Otero, tampoco hubiera sido posible, porque Nuria nos acogió como familia, nos ayudó a serenarnos en aquellos tiempos, acogió al Chino León y además tiene una lucidez política particular. Nuria es de las mujeres que te dicen lo que piensa sin andar
con diplomacia. Boom, boom, boom. Y además muy realista, muy puesto los pies en la tierra. Saludo a Nuria allá en Sant Pere de Ribes, provincia de Barcelona, en Cataluña. Y una mujer que fue muy importante también para nosotros fue otra Nuria, Nuria Roch. Ella era la presidenta de una asociación que se llamaba Entre Pueblos, creo que ya desapareció, que surgió de los comités de solidaridad con Nicaragua en los años 80. Y Nuria se fajó por la radio, se fajó. Nuria Roch. Hace muchos años que no la vemos por distintas razones que no vale la pena contar. Y en ese mismo tenor, reconocer y agradecer a Celia Darias Gutiérrez, allá en Tenerife, en Canarias, a Verónica Alemán, el alma del Comité de Solidaridad de Canarias, a Tatiana Delgado, a Vivian Luiser allá en Suiza, en Ginebra, a Ángela Dieterlisi, allá en Milán, obrera ya jubilada. Yo recuerdo cuando Ángela nos acogió en su apartamento, una obrera de la industria automotriz. Y como ella, todos los trabajadores que han estado, todos los compañeros solidarios son gente obrera, como Azucena de la Fuente allá en Zaragoza, como Mercedes Bartolomeu allá en Santiago de Compostela. En fin, es un grupo de mujeres muy sólido. Y quería también recordar a Heidi, no recuerdo el apellido, allá en Viena, en Austria, y a Donaldo Arostegui, un nicaragüense que allá reside y que fue muy importante también para nosotros, para lograr conseguir dinero suficiente para reconstruir la radio. Quería hacer esos reconocimientos y ese agradecimiento, que no los olvidamos. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Donald Trump y su mujer, Melania, acaban de dar positivo del COVID-19. Lo anunció en la madrugada el propio Trump en su tweet, en su cuenta de Twitter. Y anunció también que está en cuarentena. Una asistente de él dio positivo, se hicieron la prueba ambos, y el matrimonio Trump, y también resultaron positivos. Esto es importante en términos políticos. O sea, más allá de la salud de Trump, no estoy diciendo que se muera ni que no se muera, más allá de su salud, tiene un impacto político notable. Por ejemplo, las bolsas amanecieron con un frenesí hacia la baja. En Tokio, en China, en Hong Kong. Y ahora se espera que haya un desplome en Nueva York cuando ahora la bolsa, ya debe haber abierto. Son un cuarto para las 9 ya, ¿no? Sí, ya debe haber abierto, debe haber caído también la bolsa en Nueva York. Eso es un impacto entre la gran empresa, sobre todo la empresa parásita, ¿no? Todo lo que se dedican al capitalismo financiero, para ponerlo de una manera elegante. Pero más allá de eso, va a tener un impacto en las elecciones, que ya de por sí es un panorama sumamente complejo lo que hay en Estados Unidos, con mucha incertidumbre, no tanto por el resultado, sino porque tanto Trump como Biden han dicho que si el resultado no les gusta, no lo van a reconocer. Trump incluso ha dicho claramente que en su opinión va a haber fraude del voto por correo, que ya comenzó, que es una tradición en Estados Unidos y ha sido muchísimo más acogida por el electorado norteamericano en la medida que transcurren los años, sobre todo porque les evita al ciudadano norteamericano acudir a hacer una cola para votar, y en medio de la pandemia es muchísimo más cómodo mandar el voto por correo para no tener el peligro del contagio. Entonces va a haber un volumen de votos por correo muy grande en estas elecciones. Entonces Trump dijo que eso es fraudulento, que hay muchas maniobras, que esto y que lo otro. Biden, por su parte, ha denunciado las maniobras de los republicanos en los estados para alejar a los electores de la urna, para que desalentarlos, o les han cambiado su residencia de manera arbitraria, o los han cambiado de jurisdicción electoral,
de manera arbitraria, sin que se dé cuenta realmente la gente. Entonces cuando lleguen a querer votar, le van a decir aquí no puede votar, tienen que ir a tal lugar y tendrán que dirigirse a decenas, a veces hasta centenares de kilómetros de distancia si quieren ejercer el derecho al voto. Por eso es que es muy probable que el volumen de los votos por correo sea muy alto. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Que ambos candidatos han dicho que si no les gusta el resultado no lo van a reconocer. Incluso Biden tira el cálculo de que van a pasar semanas para que se sepa quién es el nuevo presidente de Estados Unidos. Recuerden que en Estados Unidos no hay una elección directa. Vos no elegís directamente al presidente. Es indirecto. Vos elegís delegado de tu estado a una convención que es la que finalmente elige al presidente. O sea, es un voto indirecto. No es como en Nicaragua. Vos votás por el presidente de la República. En Estados Unidos no es así. Sí lo es en la votación de los senadores y de los representantes, pero no en la elección de presidente y vicepresidente. Entonces eso te da oportunidad de hacer mucha maniobra política. Recuerden que Trump ha tenido la suerte de que va a nombrar ahorita a su tercera magistrada de la Corte Suprema de Justicia, tercera de 9. Es decir, y va a haber una mayoría favorable a Trump de 6-3. O sea, es una mayoría aplastante. Entonces es muy probable que ahí también se radiquen las maniobras políticas para asegurar la reelección de Trump. Para los que andan pensando que hay independencia de poderes, que el modelo norteamericano, no anden creyendo en santos que orinan, hombre. ¿Quién designa a los magistrados? El presidente de Estados Unidos. Lo ratifica el Senado, pero los nombra el presidente y es vitalicio. Y lo hacen y la decisión que toma el presidente es por razones políticas, no es por razones de que si tiene méritos profesionales y más, lo toman en cuenta, pues, o sea, generalmente gente que ha tenido 20, 30 años de carrera judicial, pero no es ese el criterio principal. El criterio principal es si desde el punto de vista político e ideológico se corresponde con el presidente de turno, y ya está. Es como el gran clavo que hay en España, no han podido renovar el Consejo de Carrera Judicial porque Consejo de la Judicatura, no recuerdo cuál es el nombre exacto, porque no hay acuerdo entre los partidos políticos, son los partidos los que designan los magistrados. Y entonces tienen mayoría ahorita los magistrados de la derecha del Partido Popular y tienen una andanada de sentencia absolutamente contraria al sentido común, incluso, ya no al Estado de Derecho, al sentido común. Como no hay acuerdo entre los partidos políticos, no hay magistrado. Entonces a mí me vienen con el cuento que el Poder Judicial debe ser independiente, que no sé qué. Dígame dónde. A ver, dígame dónde es así. Mentira, hombre. El poder político se ejerce en distintas instancias: judicial, electoral, legislativo, ejecutivo, ¿verdad? De acuerdo o para fortalecer el sistema imperante. El que sea, el sistema imperante. Para eso son los distintos poderes, que lo constituyen personas, obviamente, y esas personas responden a una mayoría política determinada. No anden creyendo en eso de que está como el de Costa Rica. Aquí se quejan de que los magistrados llevan no sé cuánto. El de Costa Rica, el presidente de la Sala Constitucional que se quiere reelegir, lleva 20 años en el cargo y va por otro. En Costa Rica son 8 años, va por otro. Y aquí andan hablando de babosadas. No, hombre. Hay que ser realista. Esa es la realidad en todas partes. Y nosotros no somos la excepción, así trabajamos también, pues. Pero bueno, volviendo a Estados Unidos. Entonces la incertidumbre es mayor porque hay una efervescencia política muy relevante, con acciones armadas, tanto de los fascistas como de los movimientos sociales, ¿verdad? Y acciones armadas con fusiles de guerra. Recuerden que en Estados Unidos es más fácil comprar un fusil que una libra de arroz, ¿verdad? Y han habido incidentes relevantes que poco aparecen en la prensa de la propaganda masiva del imperialismo mundial, poco aparecen, pero hay
Y vos los encontrás en todos los medios alternativos. Y vos ves gente de los movimientos sociales, sobre todo negros, hispanos, con vestimenta militar, no uniforme como tal, pero sí vestimenta militar, con sus cananas, con sus fusiles, y no uno, varias armas llevan muchos de ellos y enfrentados a la policía. Y la policía se les retira, se les acobarda. Llega la Guardia Nacional y también se les acobarda. Son gente generalmente que tiene experiencia militar en las guerras coloniales que ha lanzado Estados Unidos en los últimos años, y entonces no son gente que se las vaya a pensar, sino que van dispuestos a matar. Entonces, esos incidentes han abundado en los últimos meses y nadie sabe si eso va a crecer o no durante, como fruto del resultado electoral, cualquiera que sea. Por ejemplo, si el resultado electoral tiende a favorecer a Biden, nadie puede anticipar si los supremacistas blancos, los racistas blancos, van a quedarse brazos cruzados. Muy probablemente no. Todo lo que todo indica que van a lanzar acciones armadas. O sea, hay muchos analistas que están advirtiendo desde hace meses, hay suficiente caldo de cultivo para una guerra civil en Estados Unidos. Pero además analistas que habitualmente tienen una opción ideológica no necesariamente liberal o progresista, sino conservadores, que están asustados con lo que están viendo y tienen miedo de lo que puede ocurrir. Entonces vos tenés a Trump, que es un hombre ajeno a la élite mundial, que es un outsider, le llaman los gringos, que ha ejercido el poder con fuerza, que se ha rodeado de gente, sobre todo de ex militares. Ese es su gran círculo, ex militares, toda una promoción de ex militares, incluyendo a Pompeo y a todos ellos, ¿verdad? Que ejercen el poder, que están vinculados al complejo militar industrial, vinculados y a la industria petrolera y al sector terrateniente que todavía sobrevive, sobre todo en los estados del medio oeste de Estados Unidos. Entonces ahí no se sabe lo que va a ocurrir. ¿Cómo va a influir el COVID de Trump en las elecciones? No se sabe, porque puede ser que la maquinaria de propaganda de Trump utilice el COVID para victimizarlo. Pobrecito, mirá, está enfermo, y que le saquen fotos, que cuando esté en el hospital o lo que sea. Eso es una posibilidad. Y que se muera también. Ustedes saben que el COVID mata. Es una posibilidad. La otra posibilidad es que esto se ha aprovechado por los demócratas para demostrar. Se fijan, Trump nunca creyó en el virus, abandonó al pueblo norteamericano, ya van 200,000 muertos por causa de la peste, ¿verdad? Decía que esto iba a pasar, que esto era un resfrío, que no sé qué, y de lo más errática su política, y ahora es él la víctima. O sea, puede ser aprovechado. Van a ser esos dos los discursos. ¿Cuál va a predominar al final? No se sabe. Pero puede cambiar el panorama electoral en Estados Unidos. Puede incidir muchísimo en ese panorama electoral. Según el debate que debate, yo no lo seguí en vivo, leí las crónicas y después me puse a tratar de ver todo el debate en video, pero no se aguanta, pues es que insoportable, pues, no hay idea, hay insultos contra insultos, pues. Dos hombres ya mayores, más de 70 años, ambos 78 y 73, o sea, gente mayor, y aquí andan diciendo que los viejos, que no sé qué, dale pues. ¿Ah? Y fue un debate desastroso. Dicen que el peor de la historia de Estados Unidos desde que se hacen esos debates. Antes era por radio y televisión, que el peor. Ahora es más predominante las redes, pero también se transmite por televisión abierta y digital. Entonces, de ese debate, depende de la encuesta que leas, pero la última, la de la CBS, salió ampliamente ganador Biden. Incluso amplió su diferencia de 3 puntos, lo que dice esa encuesta, ¿verdad? Hay que ver, hermano, porque el electorado de Trump es muy leal y vota, que es diferente al electorado que dice que simpatiza con Biden.
¿verdad? Sí, simpatiza, pero otra cosa es que vaya a votar. El de Trump no, el de Trump va a ir a votar seguro. Esa es la gran desventaja de los demócratas. ¿Quién va a ganar? Bueno, hay muchos que calculan que va a ganar Trump por ese electorado leal, ¿verdad? Y lo que se va a armar es la de San Quintín, porque los demócratas la van a pelear. La élite de los demócratas. Lo que pasa es que recuerden, ahí no hay izquierda y derecha, hermano, es la misma cosa, es un monstruo de dos cabezas, nada más. Ahorita está la cabeza republicana, pero la cabeza demócrata corresponde a lo mismo, pues. Incluso son siameses, están incluso unidos. De las UPA, ni siquiera son dos UPAs diferentes, están unidos ahí, tienen vasos comunicantes totales, o sea, es un monstruo de aparentemente dos cabezas. Que no se esperen cambios así dramáticos. Más bien los demócratas van a comenzar a lanzar guerras apenas lleguen al poder y a expulsar migrantes, como fue el estilo de Obama, pues recibió el premio Nobel de la Paz y después de haber lanzado no sé cuántas guerras. Una barbaridad. Pero bueno, a nosotros nos importa Estados Unidos, porque la influencia que tiene Estados Unidos sobre toda la política mundial y en particular de América. De manera que sí nos importa lo que ahí ocurra. Terminará incidiendo en la coyuntura política que influye sobre Nicaragua. De manera que hay que ver con atención lo que ahí ocurra. Sin que eso signifique que gane o fulano o sutano, eso va a significar que nosotros mejoramos o empeoramos. No, lo tenemos que ver en la perspectiva de la geopolítica, no en la perspectiva de la política local. Aquí lo que nos importa es nuestra fortaleza. El Estados Unidos a la gente, la organización con la gente, el escuchar a la gente, escuchar, atender sus demandas, eso es lo que nos importa. Mientras nosotros mantengamos los pies pegados a la tierra y al pueblo de Nicaragua, no lo que ocurra en Estados Unidos deje de ocurrir, no va a tener una incidencia significativa en el respaldo de la gente. La gente respalda lo que hacemos por ellos. En la medida que nosotros somos sus intérpretes, la gente estará con nosotros. Lo demás, pues, no le dan, ¿cuántos reales no le han dado? Más de 30 millones de dólares. ¿Y qué ha pasado? Y les van a seguir, bueno, les van a querer dar, porque ahora ya no, ¿verdad? Con la ley que viene de agentes extranjeros, suave, ya no van a tener, el negocio se acabó el negocio. Ahí andan furiosos diciendo lo que sea, no importa, se les acabó el negocio. Y no habrá injerencia directa de Estados Unidos en las elecciones, ni de los europeos, que son otros hipócritas. Españoles, holandeses, franceses, británicos, alemanes, todos ellos son unos hipócritas. Tampoco ellos. Pero bueno, repito, pues entonces hay que seguir lo que ocurre en Estados Unidos con atención y a ver de qué manera incide esta noticia sorprendente de que a Trump le dio el COVID y llegó, no se sabe desde cuándo tiene el COVID, se supone que se incuba hasta 10 días, ¿no? Entonces probablemente igual debate ya siendo portador del COVID. Y ustedes saben que la mascarilla protege al portador, sobre todo para que vos no te contagies de un portador. Así el portador no transmite el virus. Y él no llegó y se negó a aceptar la mascarilla que le ofrecieron. ¿Habrá contagiado a cuánta gente ahí? A saber, hermano. Regresamos, son las 7:02. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. La otra situación internacional que nos atañe directamente, además del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, que está bastante distante, pero lo más importante es lo que ocurre con Venezuela. Es una atrocidad lo que están haciendo con el pueblo venezolano, atroz, sin combustible, sin alimentos, sin medicamentos. Si no es por Rusia, por Irán y por China, Venezuela estaría muriendo literalmente de hambre. Y es increíble cómo resiste el pueblo de Venezuela en medio de la pandemia, con el bloqueo yanqui, y resistiendo,
Han fracasado todas las intentonas militares de la contrarrevolución venezolana, una por una las han ido derrotando, pero la situación es sumamente difícil y en las últimas horas se han incrementado los rumores de una posible acción militar de Estados Unidos contra Venezuela. Hay un buque de guerra que está muy cerca de las aguas territoriales venezolanas en el Caribe y hay alerta, pues hay alerta general de combate en Venezuela. Ellos vienen preparándose para octubre desde hace meses, porque tenían información de inteligencia que en octubre podía haber una acción militar norteamericana. O sea, estamos probablemente ante una escalada del conflicto. Han fracasado todos, ¿verdad? Y en el frente internacional también han fracasado. Venezuela terminó siendo reconocido su presidente Nicolás Maduro como su representante legítimo con todo y la presión de los yanquis, pues. Pero es abrumadora la cantidad de países que reconoce por la vía de hecho, por la vía de derecho al presidente Maduro como el representante de Venezuela. Sin embargo, la situación es muy complicada, muy compleja. También hay que ponerle atención. Quiero hablar ahora, vamos a ir temprano porque tenemos un compromiso. Pero sí, no puedo dejar de hablar de dos temas. Primero, fíjate que es que yo siempre he dicho que hay gente ejemplar, compañeros ejemplares, que nunca han buscado cámara, ni han parasitado sus méritos o los méritos de sus hijos caídos en el combate para obtener beneficios personales. Son gente del pueblo de Nicaragua que se han dedicado a forjar ciudadanos honrados, trabajadores, comprometidos y a contribuir desde sus posibilidades con la revolución. No solamente siendo portadores de valores, que ya es bastante, portadores y forjadores, sino también en acciones políticas. Y en los últimos 2 meses hay dos personas de estas características que han fallecido. Se trata de un matrimonio de más de 60 años. Doña Emma Falcón, que falleció hace 2 meses, y el viernes pasado, el 25 de septiembre, falleció don Popo, don Rodolfo Dormus Arauz, conocido popularmente como don Popo. Era taxista y era muy conocido en Estelí, muy querido en Estelí, en su barrio, en el barrio Jaime Úbeda. Ellos vivían ahí frente al monumento Jaime Úbeda, pero era muy querido, muy conocido, pues. Y entonces, fíjense, yo te decía, pues, gente que se dedicó a trabajar. Se alfabetizaron con la revolución los dos. 60 años juntos, un matrimonio de 60 años, más de 60 años, ¿te imaginas? Po? Criaron 5 hijos. Y uno de ellos, el mayor, cayó en combate en San Juan de Río Coco. Ya había terminado su servicio militar. Como él era mecánico, consiguió trabajo en el MICONS, el Ministerio de Construcción. Ministerio de Construcción e Infraestructura, Micoín. No, hombre, MICONS era. Y ahí trabajaba de mecánico. Y entonces iba para San Juan de Río Coco, los emboscaron y ahí cae Rodolfo Alberto Dormus Falcón. Cuando hizo su servicio militar fue jefe de la primera compañía del batallón 3012 y cayó el 2 de marzo de 1987, camino a San Juan de Río Coco como mecánico, como trabajador del MICONS. Le gustaba tocar la guitarra y según nos cuenta Carol Castillo, que es la esposa del último hijo del matrimonio Dormus Falcón, según nos contaba, la pérdida de su hijo le significó tanto a don Popo como a doña Emma un golpe demoledor, del cual nunca se recuperaron, en términos espirituales, en términos anímicos.
Pero sus hijos salieron adelante, el resto de sus hijos emigraron, muchos de ellos a Estados Unidos. El único, el Cumiche, logró graduarse, es un profesional y era motivo de orgullo de toda la familia el que hubiera culminado sus estudios Carlos Lenin. Y se llama Carlos por Carlos Fonseca y Lenin por Vladimir Ilich Lenin. Imagínate vos. Era oyente de Sin Frontera. Me cuenta Carol que se ponía por las tardes con su teléfono celular, con YouTube, en la puerta de su casa, en la acera de su casa, a escuchar Sin Frontera. A todo volumen, dice Carol. Eso. Doña Emma trabajó muchos años en el colectivo de mujeres de alfarería. Como no le permitían llevar al niño más chiquito, a Carlos Lenin, entonces tuvo que renunciar, puso una fritanguería y así educaron a sus hijos. Él de taxista, ella con una fritanga, y sus hijos salieron adelante. Y jamás anduvieron pidiendo nada en nombre que tenían un hijo caído, jamás. Ni sacando en cara, yo soy madre de, no, yo soy padre de, no. Esa es la gente que vale la pena, no factura. Tiene su dolor ahí y su orgullo. Sandinista hasta su muerte, ambos. Honor y gloria, pues, a don Popo Dormus Arauz, a don Rodolfo y a doña Emma Falcón, allá en la ciudad de Estelí, y saludos a toda su familia. Va a haber mañana sábado, son los 9 días, ahí en la casa, para los que conocieron a don Popo, pues que acompañen a la familia, no lo pudieron hacer un tributo como merecía por las circunstancias de la pandemia, pero están invitando para sus 9 días mañana. Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Vamos entonces a hablar de ahora de Benjamín Celedón. 4 de octubre, el domingo, el día de San Francisco. Saludos a Francisca Delgado. ¿Cuántos Francisco conocemos? Aquí hay Francisco en la radio, ¿no, verdad? No hay, ¿verdad? No hay, qué raro. Pancho Núñez, amigo. Pero aquí no hay Francisco. Y eso que antes ese nombre era muy común y aquí no hay. ¿Quién más que conozco que Francisco? Pancho Núñez. Don Francisco. Bueno, sí, don Francisco Moreno. Saludos a la Daluz. Bueno. Entonces el día 4 de octubre es el aniversario del natalicio y de la caída de Benjamín Celedón. Un hombre que estamos en los últimos años estamos haciendo lo correcto, recuperando todo su legado, toda su obra. O sea, Benjamín Celedón es un hombre sumamente importante en la historia de Nicaragua. El ejército ha hecho mucho esfuerzo por mantener vivo ese legado. Con la gestión del general Avilés ha hecho esfuerzo sistemático de mantener vivo a Benjamín Celedón, militar de carrera. ¿Cómo no lo va a recuperar el ejército? Lo tiene por todo lo alto. Y este año ha habido muchísimo más esfuerzo político desde el Frente Sandinista por recuperar ese legado, con visitas a la Casa Museo. Ayer hubo un acto de la Asamblea Nacional ahí en Catarina, donde está sepultado el general Celedón. Él es nativo de la Concordia, el orgullo de la Concordia. Ahí hay una Casa Museo, la conozco. Y ha habido muchas actividades, están ocurriendo muchas actividades para recuperar lo que significa Benjamín Celedón en la historia patria. Y ayer, fíjense lo que es verdad, Wilfredo Navarro, que viene del PLC y antes del PLI, se dedicó a estudiar a Benjamín Celedón y hizo un libro incluso. Realmente Navarro ha hecho muy buen trabajo investigando la historia, la biografía de Benjamín Celedón, muy buen trabajo. Y ayer se tiró un muy buen discurso, bueno, ahí en Catarina, o sea, de carácter histórico, buenísimo. Lo hemos publicado en la página web, lo pueden encontrar ahí en la página web en la sección de opinión. Y él lo tituló Vigencia del general Benjamín Celedón. Y cuenta algunas cosas que yo creo que hay que compartirlas, pues. ¿Verdad? Fíjate bien, cuando cae en combate Benjamín Celedón, tenía solamente 33 años. Y tenemos que recordar algunas cosas. Mira, además que era un militar de carrera, era un hombre
de familia acomodada, tenía recursos. Tanto por el lado de la familia de su esposa como de él mismo. Era un militar condecorado, triunfador de la batalla de Namasihue. Contra Honduras y El Salvador, contra los dos ejércitos en Nicaragua. El ejército de Zelaya derrota a ambos ejércitos en Namasihue y después marchan sobre Tegucigalpa. Y llegamos a Tegucigalpa y ahí Zelaya puso el presidente. ¿Verdad? O sea, Celedón es el vencedor de esa victoria. O sea, no estás hablando de cualquier militar. Ahí se gana el rango de coronel y luego es general ya como ministro de guerra de José Madrid, que es el que sustituye al general Zelaya cuando Zelaya renuncia forzado por Estados Unidos. José Madrid era el ideólogo del Partido Liberal de Zelaya. Estaba de embajador en Costa Rica, lo mandan a llamar y lo nombran presidente, ¿verdad? En lugar de Zelaya. Y Madrid nombra a Celedón como ministro de defensa, ministro de guerra, le decían entonces. Y es el que encabeza la defensa del poder contra la embestida de Emiliano Chamorro. Y lo derrota, además, en Tisma. Lo derrota. Incluso ahí sale, Navarro lo cuenta ahí en ese discurso que yo lo leí en su momento. Pero ahí recupera esa anécdota. ¿Cómo escapa Emiliano Chamorro? Porque se disfraza de mujer. Pero aún así lo capturan. La tropa, los oficiales de Celedón, le pedían a Celedón que lo fusilaran. Y entonces Celedón dice, delante de Chamorro, yo no fusilo mujeres. Como que él iba disfrazado de mujer. Entonces esa afrenta, lo considero una afrenta, Emiliano Chamorro, jamás se la perdonó y la venganza fue cuando él es el que ordena asesinar a Celedón, con el permiso de los gringos, pero es Emiliano Chamorro el que ordena. Y quiero contarles, en palabras de Wilfredo Navarro, contarles esas cosas, porque ¿cómo fue? Me parece, repito, me parece muy bueno lo que dijo ayer Wilfredo Navarro, eso que no es precisamente, no proviene del Frente Sandinista, ¿verdad? Sino es liberal. Y recordemos que José Santos Zelaya era liberal, Benjamín Celedón era liberal, Sandino se involucra como liberal en la guerra contra el golpe de Estado de Emiliano Chamorro, después que se convierte en una guerra antiimperialista cuando se rinde José María Moncada, pero no, Celedón sigue adelante, Sandino sigue adelante, pero su origen es liberal, deja de ser liberal cuando los liberales traicionan a la patria. Entonces yo creo que Celedón es muy importante porque demuestra que el sentimiento patriótico trasciende a las clases sociales, excepto con los traidores, que aquí tenemos un montón. Pero el ser patriota no necesariamente es el que es pobre, puede ser cualquiera, simplemente debe sentir como tuya la patria. ¿Y qué significa eso? Que nadie la pisotee, que nadie la someta, que nadie desconozca su soberanía. Es reclamar el derecho a la autodeterminación. Eso no tiene nada que ver con ideología socialista, sino que es un sentimiento patriótico. Y Celedón demuestra que se puede ser patriota sin importar de qué clase social venís. Claro, el pensamiento de Celedón va más allá, ¿verdad? También tenía un pensamiento progresista y de avanzada para la época. Estoy hablando de 1909 a 1912, no estamos hablando de ayer. Es muy importante recuperar a Celedón, muy importante. Fíjate bien, mira los cargos que ocupó. Fue maestro en una escuela pública. Se graduó de abogado. Fue oficial mayor de la Corte Suprema de Justicia. Fue juez de distrito de lo civil en Managua. Fue juez de distrito de Riva. Fue juez de distrito de Minas en la costa Caribe. Fue juez de la Corte de Justicia Centroamericana con sede en Cartago, Costa Rica. Y empieza como militar en la conocida, nos cuenta Wilfredo Navarro, Revolución del Lago contra el gobierno del general José Santos Zelaya promovida por Emiliano Chamorro. Es nombrado coronel del ejército nicaragüense en la guerra contra Honduras y El Salvador por su destacada actuación
durante la batalla de Namashigo en 1907. Después fue ministro de guerra de José Madrid. Y después de la batalla de Tisma, cuando derrota a Emiliano Chamorro el 22 de febrero de 1910, es ascendido al grado de general por el presidente Madrid. ¿No? A Celedón lo expulsan de Nicaragua al caer el gobierno de Madrid, yéndose al exilio a México. Retorna a Nicaragua el 29 de julio de 1912 para participar con el ejército aliado entre liberales y conservadores, del que es nombrado su comandante en jefe en la llamada Guerra de Mena contra Emiliano Chamorro. Una vez conformado, él es el jefe del ejército aliado. Fíjate bien. El 1 de agosto se conforma el ejército, 1 de agosto de 1912. Tienen algunos éxitos iniciales. El 2 de agosto se enfrentan al ejército conservador, jefiado por Frutos Bolaños Chamorro, los vuelven a derrotar en Tisma, ocupan Tipitapa y ahí establecen el cuartel general. Zelaya sale al mando de sus tropas de Tipitapa el 10 de agosto, se dirige a Managua y empieza el ataque. Estábamos hablando de que Tipitapa para aquellos tiempos era un camino, ¿verdad? Y todo eso era selva, hermano. Todo eso fue depredado, pero todo eso era selva. Estamos hablando que después más o menos de lo que hoy es Plástico Robelo, todo eso era bosques, hasta Tipitapa, camino, ¿verdad? El invierno duraba 7, 8 meses, pero bueno, parte de la destrucción que hemos hecho los nicaragüenses del medio ambiente. El caso es que él se va de Tipitapa a Managua para atacar y empieza el ataque el 12 de agosto. 12, 13, 14 de agosto. La noche del 14 el general Celedón debe replegarse y se va para Masaya, porque las tropas del ejército de Adolfo Díaz son respaldadas por los marinos yanquis, que tenían una capacidad de fuego, una potencia de fuego superior a cualquiera, y numerosa cantidad de individuos. En Masaya, en los Cerros La Barranca y en el Coyotepe, plantea batalla con no más de 500 combatientes a un ejército conservador de casi 2.000 soldados y 1.500 marinos yanquis. Masaya es sitiada por más de un mes y el desenlace se da el 4 de octubre, cuando los yanquis toman la ciudad y muere Celedón en la comarca El Arroyo, en Diriá, cuando iba buscando cómo unirse con las fuerzas liberales que tenían ocupadas Jinotepe. Y ahora cuenta dos anécdotas. Wilfredo Navarro. Cuando muere en combate el general Carlos Solís, que era el jefe, el comandante de la fortaleza del Coyotepe, Celedón nombra como sustituto al coronel Isidro Díaz Flores. Comienzan a cañonear los yanquis y los conservadores, a cañonear el Coyotepe durante 2 días, 3 y 4 de octubre. Y después inician el asalto final, las tropas, sobre el Coyotepe y sobre la barranca que queda ahí cerca. Por supuesto, las tropas de liberales del ejército aliado que están en el Coyotepe son mucho menores y llevan días sin probar ni agua, sin municiones, y van cayendo uno por uno los soldados. Los defensores mártires del Coyotepe más o menos mueren 45 ahí, y en la barranca no más de 25, dice Wilfredo Navarro. Los últimos defensores del Coyotepe fueron Teodoro Delgadillo, Reinaldo Sánchez y el jefe de las tropas Isidoro Díaz Flores, el que fue conminado a entregarse varias veces y nunca se rindió. Al capturarlo, lo encontraron sin camisa y todo sucio en la trinchera. El jefe de las tropas invasoras, el mayor Smedley Butler, le preguntó: ¿su ejército? Y el hombre se limpió el sudor con la mano y señaló a sus soldados muertos, los cadáveres. Nuevamente Butler le pregunta: ¿por qué no se rendía? Y muy sereno, el coronel Isidoro Díaz respondió: porque yo fui enviado aquí a combatir y no a rendirme. Además, todavía me quedaban tiros para defenderme. Butler le ordena: vístase. Le dice el coronel Díaz: no tengo camisa.
Entonces le dan una chaqueta, pero no la usa. Y sale caminando llevando toda arrugada la bandera de Nicaragua en el brazo porque no quiso dejarla. El mayor Yankee reconoció la valentía y el honor del soldado nicaragüense e hizo formar a la tropa yanqui y presentar armas en señal de respeto al héroe, el coronel Isidoro Díaz Flores. Miren qué cosa más bonita, ¿verdad? Es decir, al cobarde, al traidor, pero ni sus nuevos amigos lo respetan. En cambio, al valiente lo respeta hasta sus enemigos. La otra anécdota, dice Navarro, referida al general Celedón, aconteció el 16 de septiembre de 1912. Después de realizar las tropas conservadoras un ataque general a Masaya, que fue rechazado, se envió a un oficial norteamericano a hablar con Celedón. Ya se habían recibido notas insolentes que fueron contestadas con energía, dignidad y patriotismo. El oficial notificó que el ejército nicaragüense debía desocupar Masaya y si no cumplían esas órdenes, el ejército de Estados Unidos los expulsaría a la fuerza. Celedón contestó con hidalguía: no admite ni imposiciones ni injerencia extranjera. Hablaron más, pero Celedón, siempre firme, rechazó toda propuesta de rendición. Al final, el oficial yanqui se despidió diciendo: el mayor Butler me ordenó que le advirtiera a usted que si no abandonan sus posiciones, contra quienes se van a enfrentar son a los famosos Blue Jackets, los chaquetas azules de los Estados Unidos. Los Blue Jackets en ese tiempo eran la fuerza élite, los comandos especiales del ejército de Estados Unidos. Celedón le quedó viendo y le respondió reposadamente: diga a su mayor que los que defendemos Masaya ya no sabemos ni de qué color son nuestras chaquetas y que lucharemos hasta morir. Esas eran las actitudes y acciones de los héroes de la epopeya de 1912, honor y recordación eterna para su lucha y su estoicismo heroico. Benjamín Celedón, por su gesta patriótica antiintervencionista, por su valor y arrojo, ha trascendido el color político partidario y es un símbolo de la lucha nacionalista y antiimperialista en nuestro país. Su gesta se engrandece a raíz de la segunda intervención norteamericana en Nicaragua en 1912. Se destacó siempre por su nacionalismo, heroísmo y sobre todo por su lucha antiintervencionista. Le ofrecieron la rendición y no la aceptó. Murió disparando hasta el último cartucho a la edad de 33 años, una edad simbólica, el día de su nacimiento. Después cita varias cosas ahí, Navarro, y dice lo siguiente: sucumbió a una edad en que muchos nicaragüenses aún no han empezado a amar Nicaragua, porque no han sentido el calor del patriotismo ni aprendido los principios de justicia, libertad y democracia. Del general Celedón bastan sus cartas de protesta a los jefes de las fuerzas interventoras para inmortalizarlo, su proclama al marchar hacia Managua, su carta última a su esposa, Esther, explicándole la razón de su lucha y sacrificio, su posición de firmeza ante su suegro que le pide que se rinda cuando estaba en el Coyotepe y que lo haga por sus hijos. Esto es importante. Imagínate vos, llega su suegro a la fortaleza del Coyotepe, donde está él, el general Celedón al frente de sus tropas, y le ruega, le implora, le ordena que se rinda, que piense en su mujer, que piense en sus hijos. Es cuando escribe él la carta para su esposa Esther y se niega. No, dice, tengo un compromiso con mi patria y el mejor legado que le puedo dar a mis hijos es mi honra, este compromiso. Es lindo, una actitud, solo imagínate, él tiene su vida resuelta, él se rendía ahí, le iban a dar honores, pasaba a vivir a su casa, se dedicaba a ser abogado, tenía su propiedad y ya está. Pero dijo que no. Dijo que no. A mí me parece que de muchísima relevancia y efectivamente está a la altura de
de todo, como lo es, está reconocido en la Constitución como un héroe nacional. Y ahora contemos cómo fue la muerte. Sobre su muerte, Salvador Mendieta dice que fue un asesinato canibalesco con escenas de brutalidad desarrolladas ante su cadáver y en su fosa. Gregorio Seltzer explica que fue montado a través, o sea, cruzado sobre un caballo para escarmiento de quienes osaran imitar su rebeldía. Emiliano Chamorro, en su autobiografía, trata de esconder la orden que dio para matarlo y dice: fue una sorpresa que en una pequeña escaramuza sin importancia hubiera perdido la vida el general Celedón. De paso, lo que está es minimizando su capacidad como militar, es decir, que en una batallita cualquiera murió, cuando Celedón venía de experiencia militar como la batalla de Namasihue, por ejemplo, pues. Y además, de ahí de paso, queriendo ocultar de que él había sido el que había dado la orden de matarlo. Dice Wilfredo Navarro: investigando los hechos, se ha comprobado que el comandante Butler informó al contraalmirante Sutherland, jefe de la fuerza interventora, que Celedón había sido capturado y sugería su muerte. Personalmente, yo sugeriría que sin oponer ninguna acción por nuestra parte, a alguien se le permitiera ahorcarlo. También se ha comprobado que desde el 12 de septiembre, casi un mes antes de la muerte del general Celedón, Emiliano Chamorro había ordenado la muerte del héroe, exonerando de responsabilidades a sus amos yanquis. La hipocresía y el servilismo de los traidores y vendepatrias se presenta y se prolonga en el tiempo en Nicaragua. El general Celedón pudo haber sido capturado vivo, pero fue vilmente asesinado en un paraje de la comarca del Arroyo, en Diriá, municipio de Diriá, en el departamento de Granada, teniendo una lenta y dolorosa agonía. Su cadáver lo transportaron en una carreta, dejándolo tirado a la entrada del cementerio de Catarina. Almas caritativas lo enterraron en las afueras de dicho cementerio. Su heroísmo y su muerte lo catapultan a la categoría de prohombre de la patria. Y vamos a cerrar leyendo algunos pensamientos de Celedón que lo citaba Wilfredo Navarro en su magnífica disertación de ayer en Catarina. Decía Celedón: el pobre humillado, explotado y escarnecido por una insolente oligarquía, tendrá alimento para sus bocas hambrientas y lienzos para cubrir sus ateridos cuerpos. El agricultor labrará la tierra prolífica, bien sabido de que lo que produzca no le será confiscado. Los que saquearon el tesoro nacional devolverán lo que ilegítimamente se apropiaron, pues ese dinero pertenece al tesoro del pueblo, al pueblo cuyas necesidades aliviaremos. No más intervención en nuestros asuntos internos. Las aduanas serán administradas por manos nicaragüenses o por manos centroamericanas. Nuestros ferrocarriles regalados por un gobierno malvado otra vez. En aquella época, el gobierno de Adolfo Díaz le regaló los ferrocarriles a los yanquis. Y la Violeta Chamorro y Toño Lacayo lo que hicieron fue destruir el ferrocarril de Nicaragua. Miren lo que es la vida. La historia se repite. Nuestros ferrocarriles regalados por un gobierno malvado volverán a nuestro poder, porque cada riel, cada durmiente, cada locomotora representan una energía, una palpitación o un soberano anhelo de nuestros conciudadanos. Yo y los patriotas que me siguen de corazón no entendemos de pactos y menos aún de rendiciones, puesto que defendemos la dignidad y la soberanía de Nicaragua. Queremos que haya verdadero bienestar para todos los humildes, para los del montón, para los anónimos, a quienes la oligarquía llama despectivamente carne de cañón. Así era, mano. Dice Wilfredo, esta es una reflexión de él que la quiero compartir: que retumben a 141 años de su nacimiento y a 108 años de su tránsito a la inmortalidad el pensamiento y las palabras del general Benjamín Celedón, para que los nicaragüenses pensemos en la patria, en el bienestar nacional, que las divisiones, las luchas intestinas, las ambiciones rastreras
no promuevan nuevamente que los extranjeros intervengan en los asuntos internos del país y decidan sobre el destino de nuestra Nicaragua, y que más que nunca las botas del invasor pisen y mancillen el sagrado suelo patrio. Y es verdad, mano. Querer rendirle homenaje a Celedón, hay dos maneras. La patria no solamente es los símbolos, la patria es el pueblo, la patria es la soberanía, la patria es la autodeterminación, la patria es que el pueblo viva bien, que tenga oportunidad de progresar, que tenga salud, que tenga educación, que tenga trabajo, que tenga medios de vida, que tenga seguridad, que tenga paz. Esa es la patria. ¿Querés compromiso con Celedón, con Sandino, con Carlos Fonseca? Compromiso con el pueblo. Esa es una manera. Y la otra manera es recuperar todas sus acciones de heroísmo, conocerla. Tenemos que conocer a Celedón, dominar su pensamiento, sobre todo vertido entre 1909 y 1912, que es la cúspide de su carrera política. Antes fue su formación como profesional del derecho, luego como militar, como funcionario público, pero luego está ya su carrera política como un hombre que abraza la causa del pueblo, y esto es muy importante. O sea, él encuentra la patria al abrazar la causa del pueblo, ahí encuentra la patria. Por eso es que toda la oligarquía no puede encontrar la patria, porque no identifica patria con pueblo. Para ellos la patria son ellos, sus intereses bastardos. Esa es su patria. Su patria es robar. Su patria es parasitar el erario público. Su patria es ser subalterno de los yanquis. Esa es su patria. Por eso es que no la encuentran. Su concepto de la patria es un antivalor. Ellos son antipatria. Son la esencia de la antipatria, la personificación de la antipatria. Celedón es la personificación de la patria en el doble sentido. En un sentido de la autodeterminación y de la soberanía y del antiintervencionismo, y en un sentido del compromiso con que la gente viva mejor. En dos sentidos. O sea, a mí me parece maravilloso pues, todo lo que hizo Celedón, y de acuerdo a sus circunstancias y de acuerdo además al pensamiento de la época, el hombre de mayor avanzada era Benjamín Celedón, sin duda alguna. El hombre de ideas más elaboradas, mejor diseñada, más comprometida era Benjamín Celedón. O sea, el que cae en Masaya, en Diriá, el que cae ahí, el que es asesinado en Diriá, es el jefe de la revolución en cierne. Él lidera una insurrección que se toma León, se toma Jinotepe, se toma otras ciudades. Sí, ellos habían logrado éxito en el interior, pero finalmente derrotados y asesinan al jefe de esa revolución. Recuerden, es capturado vivo y asesinado, torturado, y su cuerpo destrozado, arrastrado por un caballo, después subido a una carreta y lo fueron a tirar a la entrada, ni siquiera al cementerio, a la entrada del cementerio de Catarina. Ni siquiera lo fueron a sepultar en una fosa. Es una cosa terrible. ¿Para qué? Para escarnecimiento del que quisiera emular aquel ejemplo de Celedón. Eso es lo que vio Sandino. Chavalito, estaba Sandino. Tenía, 17 años cuando vio eso, y lo marcó para toda su vida. Imagínate vos, ¿qué tal? Que Celedón hubiera logrado sobrevivir aquel combate. ¿Cómo hubiera terminado aquello? No sabemos. Pero es ejemplar lo que hizo Celedón, es una maravilla. Recordemos y recuperemos el pensamiento y la obra de Benjamín Celedón. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro
y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.